En los años 70, el teólogo José Grau escribió un libro titulado Goza de la vida. Era un libro que enfatizaba que ser cristiano es ser alguien transformado, alguien que de verdad goza de la vida. Al contrario de lo que se ha pensado que el cristianismo es como un aguafiestas, como algo que nos impide ser felices y gozar de las cosas buenas que este mundo nos ofrece, los que pueden gozarlo, claro, porque muchos no pueden no gozar esas cosas, pero se ha pensado muchas veces que ser cristiano significa ser una especie de monje, que todo está prohibido y que realmente no hay ninguna delicia en esta vida que se pueda tomar libremente. Pero en este libro José Grau decía que ser cristiano es realmente gozar de la vida en Dios, con Dios. Dios nos ha regenerado por medio de su Espíritu Santo y ha implantado la semilla de la nueva vida en nosotros. Eso que Jesús llamó a Nicodemo, nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es lo que hace que alguien pueda ser transformado. Y este nuevo nacimiento trae consigo, podemos decir, dos hijos, dos cosas que vienen al nuevo nacimiento. Y es la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo hombre. Cuando hemos nacido de nuevo, el viejo hombre que controlaba nuestros deseos y nuestra mente y nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros sentimientos, en verdad toda nuestra vida, ese pecado que mora en nosotros tenía completo dominio. Y bajo ese dominio nosotros vivíamos lo que la Biblia llama esa vida vieja. Vivíamos pues movidos por ese viejo hombre que solamente buscaba sus propios deseos egoístas. Y el fruto de ese viejo hombre, el fruto de la carne, pues el apóstol Pablo da una lista siniestra de pecados en los cuales hemos estado involucrados cuando todavía no le conocíamos. Pero el nuevo hombre creado en Cristo Jesús trae amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto produce en nosotros un nuevo carácter, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de sentir, de vivir. Por eso decía José Grau que era gozar de la vida, porque cuando uno se libera del egoísmo y el orgullo, de la envidia y de la codicia, cuando uno se libera de las adicciones, cuando uno se libera, cuando una persona se libera de ser esclavo de deseos frustrantes, como son los deseos pecaminosos, que siempre defraudan, y en contra de eso empieza a vivir de una manera que estas cosas maravillosas, el amor, gozo, paz, etcétera, cuando estas cosas están en nosotros, entonces empezamos a gozar de la vida. Muchas veces se ha querido sustituir a Dios por algo, a Dios por la delicia y el deleite y el placer. Pero todos sabemos que eso simplemente trae frustración, porque después te queda ese sabor amargo de que sigues estando igualmente vacío. Y ser cristiano significa que ya no estamos vacíos. Significa que hemos comido de Cristo y ya nunca más tenemos hambre. Hemos bebido de su agua viva y ya nunca más tenemos sed. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo una vida nueva. Eso es gozar de la vida nueva en Cristo. Eso significa ser cristiano. Y por todas partes la Biblia nos hace un contraste, sobre todo en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, un contraste muy claro entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3, Primera de Corintios 5, Segunda de Corintios. Hay muchas veces este contraste. ¿Y eso por qué? Porque un cristiano es como un campo en el que antes solamente salían el fruto amargo de la maldad, los cardos y espinos malditos que producían en nosotros todo tipo de conductas pecaminosas y de afectos pecaminosos que nos llevaban a la ruina y el desastre. Pero ahora, en Cristo Jesús, ese campo ha cambiado y está la semilla de Dios en nosotros. Y nos toca como cristianos cultivar esa nueva semilla, ese sembrar para el espíritu y no para los deseos de la carne. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora los cristianos odian lo que Dios odia y aman lo que Dios ama. Y así debemos tener atención a lo que la palabra de Dios nos dice acerca del viejo hombre que debemos matar cada día. ¿Qué digo cada día? A cada rato. Porque de la misma manera que nosotros atendemos la instrucción del médico cuando nos da nuestros consejos para acabar con nuestra enfermedad, así también la palabra de Dios nos dice bien claro que esa enfermedad del pecado debemos tratarla adecuadamente. Y no hay otra manera de hacerlo sino matando al viejo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos aborrecer al pecado y al causante del pecado, que es nuestro yo antiguo. Debemos aborrecer todo aquello que corresponde a la vida vieja, porque ya no es necesario que esté. Es como hemos dicho en la ilustración del campo, las malas hierbas, las ortigas y cardos y todos aquellos hierbas inútiles son arrancadas por el agricultor para que solo quede la buena semilla que produce fruto y que es lo realmente deleitoso. Y cuando alguien es cristiano, se dedica a arrancar las malas hierbas de su vida e implantar las buenas semillas de Dios a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de los medios que Dios ha establecido, como la oración, como escuchar su palabra. Estos medios hacen que las semillas de Dios abunden más y más en nosotros y también hacen que las semillas malvadas que aún quedan de nuestro viejo hombre, del pecado remanente que aún queda en nosotros, puedan pudrirse, secarse y no convencernos para que volvamos a pecar. Por eso, en la medida en que el nuevo hombre se fortalece, el viejo es debilitado hasta morir. Y los cristianos somos llamados a hacer eso. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, en la justicia y la verdad y la santidad. Estas son las palabras que el Señor varias veces nos da. Y es que finalmente el apóstol Pablo le gustaba hacer esto, dar esa exhortación de vivir como lo que somos, vivir como verdaderamente hijos de Dios, como nuevos hombres, nuevas criaturas, nuevas personas, ya que Él nos ha hecho nacer de nuevo mediante el Espíritu Santo y su palabra, y nos ha dado una vida nueva para que no seamos esclavos del pecado, sino siervos de Dios. Esa es realmente la gozar de la vida. Porque la medida en que nosotros podemos caminar a través de la fe en Cristo y a través del poder de su cruz, triunfando sobre nuestro pecado y abundando en el fruto del Espíritu, si estamos sembrando esa semilla del Espíritu, dice que no vamos a seguir los deseos pecaminosos. Y esto nos va a traer gozo, porque no hay nada más gozoso, nada mejor para gozar de la vida que tener verdadera libertad. La libertad de amar a Dios, la libertad de ser libre del pecado, del poder del pecado, la libertad también de poder amar y servir al prójimo, la libertad de poder ser realmente, desarrollar realmente nuestras cualidades y cumplir el llamado que Dios nos ha dado para ser hijos suyos, parecernos a Él, parecernos a Cristo. Pero esto no es posible en absoluto sin que haya un verdadero arrepentimiento y fe en nosotros. Por eso dice el Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Hay personas que quieren obedecer a Dios sin Dios. Hay personas que quieren parecer cristianos sin Cristo. Hay personas que quieren vivir una vida moral, pero sin haberse arrepentido, sin haber buscado al Señor de corazón. Quizás seas tú uno de ellos. Y el llamado del Señor es que solamente Él va a aceptar a aquellos que se humillan delante de Él y reconocen su pecado y su culpa, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él recibe a aquellos que realmente se dan cuenta de su pecado y buscan una vida nueva en Él. Así que, sea cual sea tu condición, si eres realmente cristiano, pues hay que matar al viejo hombre y alimentar al nuevo en Cristo Jesús para que sea realmente Él quien nos domine. Pero si aún no estás en ese estado, porque aún no has sido regenerado por el Espíritu de Dios, entonces debes humillarte y arrepentirte para que Él haga en ti nuevas todas las cosas. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú nos ofreces el gozar de la vida completamente a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso queremos venir a ti hoy, para pedirte que nos liberes de todo aquello que haga que nuestra vida sea triste o angustiada o ansiosa, y podamos vivir en ese gozo que nos da la libertad de ser hechos hijos de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Hasta pronto.